Muy buenas noches, licenciado Orlando Llanes, compañeros. Mi nombre es Mr. Rodríguez, soy estudiante del primero bachillerato internacional. En esta ocasión me encuentro realizando el video acerca de cómo elaborar un comentario lingüístico o comentario de texto. Bien. Primero tenemos que identificar las tres partes fundamentales que van dentro de un comentario de texto. Primero es enunciar el tema. Segundo, características lingüísticas y estilísticas más importantes o más sobresalientes. Y por último, identificar el tipo de texto. Primero, enunciar el tema. Enunciar el tema como principal norma es que debe ser lo más resumido, conciso y preciso posible. No nos podemos extender demasiado porque nos estaríamos yendo del propósito de elaborar un comentario. Otra característica es que por lo general los temas de algún texto a identificar son súper sencillos y rara vez o pocas veces se tienen complicaciones. En caso de que esto suceda, se recomienda ver el verbo que más se repite dentro del texto y eso nos ayudará a enfocarnos más y determinar con mayor facilidad el tema. Y por última recomendación que se tiene para anunciar el tema es tratar de meternos en la mente del autor, pensar qué nos quiso transmitir o cuál era el objetivo al él escribir ese texto. Entonces al momento de elaborar, de sacar el tema, se nos va a hacer súper sencillo, incluso podemos sacarlo idéntico a lo que él tenía pensado en su mentalidad. Características lingüísticas y estilísticas. Primero tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones. Como principal es recomendable que en el comentario de texto o de lingüístico se realice por párrafos, dividirlo por párrafos. Segundo, aquí ya en esos comentarios de texto ya no podemos cometer el mismo error que antes hacíamos. Nos dicen características lingüísticas, estilísticas, vamos a comenzar a enumerarlas. Característica 1, 2, 3, 4. Aquí, eso ya, en este comentario de texto, ya no se permite. Peor aún, si nosotros como estudiantes de ahí lo cometemos, no va a ser aceptado por aquellas personas que califiquen este trabajo. Por eso es obligatorio hacerlo de una forma redactada y para de esta manera poder desarrollar y demostrar la capacidad argumentativa del estudiante. En cuanto a lo que es las características estilísticas y lingüísticas, tenemos que se tiene en cuenta que hay una estructura. Primero la introducción, luego el desarrollo y por último los planos del lenguaje. En lo que viene a ser la introducción, vienen a ver datos del autor, del autor que escribió dicho fragmento del texto o dicho texto que se analiza para realizar el comentario, datos de en qué año fue realizado el texto, lugar, datos del texto. En el desarrollo se van a desarrollar algunas características importantes que se extraen del texto, o sea, ya caracterizarlas, argumentar lo que nosotros entendemos y demostrar nuestra capacidad al momento de escribir. Y por último, que vienen a ser los planos del lenguaje. Dentro de los planos del lenguaje tenemos cuatro identificados. El primer plano que tenemos es el plano pragmático. Este en sí consiste a la intencionalidad que tiene el texto, sea de informar, de apelar, de incidir en la opinión, diferentes tipos de intenciones que tiene, o también hace referencia a las funciones del lenguaje, metalingüística, referencial, fáctica, connotativa, entre otras. El plano fonético y fonológico, como su nombre mismo le indica, hace referencia a los tonos, a la tonalidad e intensidad con el que se realizan. Por lo general, este en sí se basa a que en todo texto hay esas frases que se lo hacen con cierto grado de exclamación, interrogación, enunciación con fuerza. Entonces, hace referencia a sus tonos. Y por el plano siguiente tenemos el plano morfosintáctico. Hace referencia al tipo o abundancia o no existencia, sea de sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, entre otros. Es decir, hace referencia tanto a si hay bastantes o no hay bastantes de los mencionados anteriormente. Y por último, el plano léxico-semántico, que hace referencia a la formalidad en la que se argumenta. Puede decirse que es vulgar, técnico, regular,
cortés. Entonces esto viene a hacer referencia a lo que es el plano léxico-semántico. Por último, dentro de nuestro comentario de texto tenemos lo que es identificar el tipo de texto. En clases pasadas ya hemos visto características y diferentes tipos de texto. Por lo general se los divide en tres grandes grupos. Puede ser el narrativo, el lírico y el argumentativo. El narrativo, por lo general, como su nombre lo indica, es el que tiene una secuencia, por lo general es con historia y características siguiendo un periodo. El lírico, este viene a hacer referencia a los aspectos tanto específicamente poéticos, o más bien la forma correcta de redactar algo. Y los textos argumentativos, como su nombre mismo lo indica, argumentar. En este se exponen tanto aspectos positivos como negativos y su principal intención es tratar de convencer a la persona que lo lee, es decir, al lector o receptor del dicho texto. Ahora les voy a dar el caso del ejemplo que yo escogí. Yo me basé en la obra El elogio de las sombras porque me parece muy representativa para identificarlo. Primer paso me dice enunciar el tema. En la obra El elogio de las sombras, el tema que yo identifiqué es la belleza la belleza que se hace presente en los objetos claros es por yuxtaposición de claros oscuros. El tema central, la sombra, forma parte de la belleza. Ese viene a ser enunciar el tema. Características lingüísticas y estilísticas. Podemos empezar con la introducción diciendo que la obra Grandes Esperanzas fue escrita por Junichiro Tanizaki en 1933. Un dato. Desarrollo. Se pueden ir mencionando ciertas ideas, como por ejemplo en el elogio de las sombras, se diría que nos hablan de diferentes aspectos. Por ejemplo, las sombras en la construcción, tanto en aspectos en los países orientales como en los países occidentales, el aspecto de las vestimentas en países occidentales como orientales, las representaciones artísticas de la misma manera, destacando que en los países orientales como Japón se hace presente el teatro de la sombra, que es una de sus principales expresiones artísticas. En cuanto a los planos, vendría a ser, como se dijo, pragmático viene a ser la intencionalidad. En la obra del elogio de las sombras, la intencionalidad del autor es incidir en la opinión de las personas y llamar a la reflexión, ya que en varias partes nos menciona de que él se siente como decepcionado ver cómo las culturas orientales están empezando a cambiar y adquiriendo culturas y tradiciones occidentales. El segundo plano era el fonético fonológico. Son los tonos, y a lo largo de la obra se hacen claros cuando el autor en cada momento acaba de argumentar algo e inmediatamente se vuelve a hacer una nueva interrogante. Entonces ahí se viene la tonalidad de interrogación, de exclamación cuando quiere exaltar algo, enunciación cuando nos está anunciando o con fuerza alguna idea. El plano morfosintáctico hace base a la gran cantidad o casi escasez tanto de sustantivos, verbos, adjetivos, artículos. En el caso de la obra El elogio de las sombras, creo que los sustantivos son los que más se destacan, teniendo como tres principales que son la belleza, la sombra y la luz, porque eso lo mencionan a cada rato como tema de discusión. En cada aspecto que se desarrolla a lo largo de la obra mencionan que la belleza está en la luz, que la luz es un juego de claroscuros con las sombras. Entonces se lo mencionan a lo largo de toda la obra. Y por último, en el plano léxico-semántico, que hace referencia a qué tipo de lenguaje vino a usar el autor. En el caso del elogio de las sombras, vendría a ser un lenguaje culto y cortés a la vez, porque lo hace con un lenguaje muy adecuado, sin excederse tampoco. Entonces, eso es identificar. Por último, en mi ejemplo, me dice que identifique el tipo de texto. En el elogio de las sombras es súper que sencillo identificarlo. Es un texto de tipo argumentativo, porque a lo largo de toda la obra nos mencionan algún aspecto de la cultura oriental
e inmediatamente nos mencionan qué pasa en la occidental. Entonces nos está dando, está jugando con los dos, con los dos puntos de vista, por decirlo así. Por ejemplo, en una parte menciona que los orientales, en el caso como nuestros países, en nuestro jardín preferiríamos llenarlo de un césped verde, claro, que se vea agradable a la vista para los occidentales. En cambio, para los orientales, como países de Japón, según la obra, nos mencionan que ellos preferían ponerlos con unos pocos sombríos, apagados, para reflejar una belleza del jardín que ellos poseen. Y así es a lo largo de la obra: construcciones, con comidas, con vestimenta, con los contrastes, con los utensilios, con todo. Bueno, muchas gracias. Este ha sido mi video. Espero que les haya gustado y sea de su agrado. Hasta la próxima.